hacerlo. Thank you so much. I have no idea, but I assume Esteban did a good job introducing me. It's a huge privilege being here with you guys. Es un privilegio estar con ustedes. As Esteban said, my name is Ryan. I'm the college pastor here at Emmanuel Faith. Mi nombre es Ryan, soy el pastor de colegio aquí en Emmanuel Faith. I've been down here for about a year now, He estado aquí por ya un año and I look forward to getting to know you all more. y de verdad me interesaría conocerlos a ustedes mucho más. Growing up, my family would try to go snowboarding or skiing in the mountains. Cuando yo iba creciendo, mi familia quería que fuéramos a snowboarding a las montañas. My mom comes from a family that would go to the mountains often. Mi mamá es una persona que viene de una familia que hacía eso frecuentemente. But my dad was in ministry, Pero mi papá estaba en so ministerio, he couldn't go often. entonces él no podía ir muy seguido. But when we did go to the mountains, it was always special. Pero cuando íbamos a las montañas siempre era algo muy especial. As a family, we'd go snowboarding and skiing. Como familia siempre íbamos a hacer skiing y snowboarding. And when I was young, I'd oftentimes have eyes bigger than my stomach. Y cuando era pequeño a veces tenía ojos más grandes que mi estómago. And I'd always look to the highest peak Y siempre miraba a la montaña más alta. and asking, can we go there? Y siempre decía, ¿podemos ir ahí? My dad would just laugh and say no. Mi papá simplemente se reía y decía no. And he'd point me to the bunny hill. Y me ponía en una montañita pequeña. And if you've never gone skiing or snowboarding before, the bunny hill is almost entirely flat. Y si nunca han sido a hacer snowboarding es una pony hill, es una montañita que casi está parejita. And so we'd go on the bunny hill, Y íbamos en esta montañita and they'd have me practice on the bunny hill over and over and over. y me ponían a practicar una y otra vez. And slowly, Y poco a poco my skill level increased. mi habilidad fue creciendo. I began to go on tougher, higher, Empecé a ir a más altura y más rápido, more difficult slopes. tratando de ir por inclinaciones más elevadas. But I was never able to go to the most difficult courses. Pero nunca fui capaz de ir a los lugares más difíciles. And all the while, I just look up at the top, big, tall mountains, Y mientras miraba constantemente a las montañas más altas, wishing that I could see the world from up there and ride all the way down. deseando que pudiera ver el mundo desde aquella altura y bajar. Fast forward a couple years later when I was in junior high, Después, unos cuantos años, cuando ya estaba yo en junior high, and some friends got tickets for our family to go snowboarding and skiing in the Rocky Mountains in Colorado. y unos amigos nos consiguieron unos boletos para ir a hacer snowboarding a las montañas en Colorado. Now, just for some context, Para contexto, I'm originally from Chicago, yo soy de Chicago and there are some people that believe that the world is flat. y hay personas que creemos que el mundo es plano. Well, in Chicago, Bueno, en Chicago the world is flat. el mundo es plano. We don't know what the word mountain means. No sabemos lo que hay más allá. And so when we got to the mountains, I looked up and I saw these amazing mountains. Cuando llegamos a las montañas vimos estas sorprendentes montañas And I was just amazed. y yo estaba sorprendido, I looked at my dad with wide eyes. con ojos muy abiertos. He looked at me and he laughed. Mi papá me miró y se rió. He said, "You're old enough. You're ready." Ya estás listo, le dijo. I was so excited. Yo estaba tan emocionado. So we go over to the ski lift. Así es que nos fuimos al lugar en donde íbamos a esquiar. We're riding up to the top. Vamos en esos carritos que lo llevan a uno hacia la montaña. And as we near the top, the view is just spectacular. Y mientras llegábamos a la punta, la vista era sorprendente. I'm seeing the world as I've never seen it before. Estaba viendo cosas que nunca había visto antes. The wind is vicious. Había una vista maravillosa. It's blowing in my face. El aire está golpeando mi cara. I'm alive. Estoy vivo. I look around Miro alrededor and then I look down y luego miro para abajo. and I realize You know, just how steep the slope was. Y me doy cuenta del lugar en el que estoy. And all of a sudden, Y de pronto, at the top of the mountain, en la punta de la montaña, with my whole childhood leading up to that moment, con toda mi niñez llevándome hacia ese momento, fear gripped me. llegó el temor. I was terrified. Estaba muy atemorizado. I had waited for this moment for so long. Había esperado por este momento por tanto tiempo. And yet when the moment had come, Y cuando el momento llegó, I couldn't bring myself to go skiing down that mountain. no podía lanzarme a esquiar esa montaña. You see, church, we are at the top of the mountain. Miren, iglesia, nosotros estamos en la cima de esa montaña.
It has taken us a long time to get here, Y nos ha llevado bastante tiempo para llegar hasta aquí. but we have arrived. Pero hemos llegado. We have come of age, Hemos llegado a este tiempo especial. and we are ready, Y estamos listos. but we are terrified. Pero estamos atemorizados. The mountain I am speaking about La montaña de la que estoy hablando is unity. es unidad. Unity between Hispanics and Anglos, Unidad entre hispanos y no hispanos. united together by nothing but the blood of Jesus Unidos juntos por nada más que la sangre de Cristo Jesús and the power of His Spirit. y el poder de su espíritu. Between all of us, Porque todos nosotros and it is time to move ahead, es tiempo de que nos movamos hacia adelante to go on the ride of our lifetime. y darnos el raite de nuestra vida. We feel like we're not ready, Algunas veces pensamos que no estamos listos, but in Christ we are. pero en Cristo Jesús lo estamos. The title of today is Unity Instead of Fear. El título de mi mensaje el día de hoy es Unidad en lugar de temor. And we're going to be in Galatians chapter 2, Y vamos a estar en Gálatas capítulo 2, beginning in verse 11. comenzando en versículo 11. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? So if you recall, Así es de que si ustedes recuerdan, Peter had a vision. el apóstol Pedro tuvo una visión. In the book of Acts, he sees a white sheet En el libro de los Hechos, él tiene una visión with all sorts of food on it. en donde él ve una sábana blanca con diferentes tipos de comida en ella. And this food is ritually unclean for Jews. Y esta comida era ritualmente prohibida para los judíos. And the Lord tells Peter, eat. Y el Señor le dice a Pedro: come. Peter, being a Jew, is shocked. El apóstol Pedro estaba completamente en shock porque él era judío. He then comes out of the vision Y cuando sale de esa visión, and he quickly meets some Gentiles inmediatamente conoce a algunos gentiles who have seen the angel of God y vio al ángel del Señor. and they want to become Christians. Y ellos, estos gentiles, habían visto el ángel del Señor y querían convertirse al evangelio. Realizing the meaning of his vision Viendo lo que significaba su visión and what is happening around him, y lo que estaba sucediendo alrededor de Pedro, Peter says, now I realize él dijo: ahora me doy cuenta de qué se trata esto. that God does not show favoritism, Que Dios no hace ninguna clase de favoritismo, but accepts from every nation pero que recoge de cada nación the one who fears him. aquellos que le temen. This is what Peter says. Esto es lo que Pedro dice. And yet, Y aún así, in Antioch, en Antioquía, when some Jewish leaders come, cuando unos líderes religiosos se reúnen, fear grips Peter. el temor se apropia de Pedro. And instead of eating with the Gentiles as he usually did, Y en lugar de comer con los gentiles como regularmente lo hacía, he separates himself. él se separa de ellos. He falls back into his comfort zone. Se regresa a su lugar en donde él se siente seguro. He withdraws. Él se hace para atrás. You see, at this time there was tremendous persecution Ustedes sabrán que en ese tiempo había mucha persecución on the church in Jerusalem. en la iglesia en Jerusalén. The Jewish non-believers were persecuting the Jewish believers. Los creyentes estaban siendo perseguidos por personas que no eran creyentes. They hated Odiaban los judíos no That- cristianos. that the Jewish Christians socialized and ate with the Gentiles. Odiaban que los cristianos judíos socializaban, se la pasaban bien con personas que no eran judías. They hated that the races were mingling together. Ellos odiaban que las razas estaban unificadas en la iglesia. And so the more the Christian movement spread, Así es de que cuanto más iba creciendo el evangelio, the more that it brought Jew and Gentile together, la mayor unidad había entre judíos y gentiles. the more the Jewish leaders persecuted the Jewish Y la Christians mayor persecución hacían los líderes religiosos en contra de la iglesia in Jerusalem. en Jerusalén.
Peter knew about this. Y Pedro sabía acerca de esto. And afraid of the opinions of the Jews Y atemorizado por la opinión de los judíos and what they could do to the church, y lo que le harían a la iglesia, he separated himself from the él Gentiles se separó de los demás gentiles out of fear. por temor. He was afraid of what they might say. Tenía temor de lo que dijeran. He was afraid of what they might do. Estaba atemorizado de lo que iban a hacer. He may have even heard their taunting jokes at him. A lo mejor él había escuchado cómo se burlaban de él. Oh, do you want to give up being a Jew now? Ah, ¿ahora quieres dejar de ser un judío? You wish you were Gentile. ¿Tú quisieras ser ahora un gentil? You're ashamed of your culture. ¿Te estás avergonzando de tu cultura? And so out of fear of persecution, Y por temor a la persecución, Peter betrays his convictions. el apóstol Pedro se aleja de sus convicciones. This Peter, Este Pedro the leader of the church, era el líder de la iglesia. the rock that Jesus had built his movement on, La roca sobre cual Jesús estaba fundando su iglesia fell into hypocrisy cayó en hipocresía because he was afraid. porque tenía temor. Fear leads us to hypocrisy. El temor lleva a la hipocresía. We're not very much different from Peter. No somos muy diferentes a Pedro. The world is divided. El mundo está dividido. The world is separated El mundo está separado between races, por razas, between politics, por política, between rich and poor. por ricos y pobres. We are separated between white and Hispanics. Nos estamos dividiendo en nuestra comunidad por hispanos y blancos. And we are afraid. Y tenemos miedo. We know Sabemos what Christ has done for us. lo que el Señor ha hecho por And yet, nosotros. we separate. Y aún así nos separamos. This past week, I saw Pastor Esteban wearing a shirt. Esta semana vi al pastor Esteban usando una camiseta Se habla español. que dice se habla español, The Spanish speaking. Spanish speaking. He said he was wearing it Dije que la estaba yo usando because there are people in this country porque hay personas en esta comunidad who demean Spanish speakers. que constantemente están burlándose de aquellos que hablan español. Perhaps some of you A lo mejor algunos de ustedes have been demeaned han experimentado esto because you're Spanish speaking. porque hablas español. On the dollar bill, it says, En el dólar, la moneda, en el billete de dólar, "E pluribus unum." y dice algo en latín. We're not Catholic. No somos católicos. Out of many, one. De muchos ha salido uno. Really? ¿De verdad? We're many. Somos muchos. But America is not one. Pero América no es uno. America pretends to be a country that is united. América pretende que es un país que está unido. Home of the free, La casa del libre, home of the brave. la casa del valiente, But without the gospel of Jesus Christ, pero sin el evangelio de Cristo Jesús. the unity of the United States is only imaginary. La unidad de los Estados Unidos solamente es imaginaria. All the fireworks, Todos los fuegos artificiales, all the flags, todas las banderas, underneath it all is only fear bajo de todo ello hay solamente temor. and suspicion Y estamos siempre sospechando de los demás and hatred. y odiándonos. The world is afraid. El mundo tiene miedo. America is supposedly the nation of freedom, América supuestamente es el país de la libertad, but at our worst, pero muchas veces we are no more than a nation of slaves to fear. somos solamente una nación con esclavos que siempre están atemorizados. When I was in junior high, my family moved from Chicago to California. Cuando yo estaba en junior high, mi familia vino de Chicago a California And I was terrified. y yo estaba aterrorizado. California is so different from Chicago. California es muy diferente a The Chicago. world is flat in Chicago. El mundo es plano en Chicago, acuérdense. There's also no space in Y California. tampoco no hay mucho espacio en California. All the houses are right next to each other. Todas las casas están a un lado, la una de la otra. And it's dry. Y es seco. The entire state is always on fire. Todo el estado constantemente está en And fuego. we're always running out of water. Siempre estamos batallando porque no hay mucha agua. And for that first year, this boy from Middle America Y por ese medio año, este joven del medio de Estados Unidos had no friends. no tenía amigos. I was alone. Estaba solo. And as I was trying to make friends, I made a couple of relationships with Korean students. Y mientras estaba buscando hacer amistades, busqué a algún par de coreanos.
And at lunchtime, when I was trying to find out who to sit with, Y cuando estaba buscando yo la oportunidad de sentarme con alguien con quien comer en I noche, thought to myself, why not sit with them? pensé por mí mismo me voy a sentar con estos coreanos. And so I tried to sit with the Y Koreans. llegué y me senté con ellos. And I got a lot of strange looks. Y ellos me empezaron a mirar medio Who's loco. this white kid sitting with us? ¿Quién es este blanquito sentándose con nosotros? But then I kept on sitting with them. Pero yo me seguí sentando con ellos. And the strange looks became looks of distrust. Y poco a poco esas miradas ya dejaron de ser tan estresantes. Then they straight up made fun of me. Eventualmente dejaron de burlarse de mí. They said, what are you doing here, white boy? Y empezaron en algunos momentos cuando se burlaban de él a decirle, ¿qué estás haciendo aquí, muchacho blanco? Do you want to be Korean like us? ¿Quieres ser coreano como nosotros? Are you ashamed of being white? ¿Estás avergonzado de ser blanco? I didn't understand it. Yo no entendía. But these Koreans Pero estos coreanos were afraid. estaban atemorizados. And I felt their fear. Y yo entiendo ahora su temor. Because I also was afraid. Porque yo también tenía temor. I was afraid of being rejected. Yo tenía temor de ser rechazado. They were afraid of my differences. Ellos estaban atemorizados por nuestras diferencias. And you see, this fear Y ustedes saben, este temor leads us to hypocrisy in our Christian walk. nos lleva a hipocresía en nuestro caminar con el Señor. It also pushes us backwards. También nos lleva para atrás. We all have very different backgrounds. Cada uno de nosotros tenemos diferentes trasfondos. Fear wants to keep us there. El temor nos quiere mantener así. It doesn't want us to move forward. No quiere que avancemos hacia adelante. It doesn't want us to build relationships. No quiere que construyamos relaciones. It doesn't want us to be united. No quiere que estemos unidos. You see, we're all afraid. Y por eso tenemos temor. And our fear leads us to hypocrisy. Y nuestro temor nos lleva a hipocresía. But praise be to God. Pero gloria sea a Dios. He has not left us. Él no nos ha dejado. He has not abandoned us. Él no nos ha abandonado. The God of Abraham, El Dios de Abraham, of Isaac, de Isaac, of Jacob de Jacob, is with us. está con nosotros. And he who brought 12 brothers into one family Y aquel que formó de 2 hermanos una familia and 12 tribes together into one y nation. unió 12 tribus en una nación. He who brought 12 disciples Aquel que unió a 12 discípulos and made them into 12 apostles y los hizo los 12 apóstoles. is also now at work. También está trabajando aquí. In us. En nosotros. Hispanics and whites, Americanos, anglos y hispanos. all together. Todos juntos. We are no longer slaves to fear. Ya no somos esclavos al temor. We are sons and daughters of God. Somos hijos e hijas de Dios. And this is the good news. in Y esta es la Galatians. buena noticia. Jumping ahead to Galatians chapter 3, Paul says Adelante this. en Efesios, en Gálatas, perdón, capítulo 3, verso 23 al 29, dice, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestra guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Paul says the Jewish law El apóstol Pablo dice que la ley judía was only temporary. solamente era temporal. The differences between Jew and Gentile La diferencia entre el judío y el gentil are real, son reales, but they are no longer significant. pero ya no deben de ser tan significantes. In fact, De hecho, the differences had kept them in custody. las diferencias los han mantenido ahora siendo esclavos. They were arrested in their differences, Están esclavos por sus diferencias, kept in fear. por el temor. But now that Christ has come, Pero ahora que Jesús ha venido, he says this. Él dice lo siguiente. The promise is that we are all one family. La promesa es que todos somos una sola familia. Our backgrounds are all very different, Nuestros trasfondos son diferentes, but our destiny is the same. pero nuestro destino es el mismo. Our differences are very real. Nuestras diferencias son reales. I don't even know Spanish, Yo no sé español, but in Christ we are all children of Abraham's family. pero en Cristo todos somos hijos, descendientes de Abraham.
You see, again, we have come from very different backgrounds. Como les decía hace un momento, todos venimos de diferentes trasfondos. And it has taken us so much to get here. Y nos ha llevado muchísimo para llegar a este punto. So much work. Mucho trabajo, Blood, sweat, and tears. sudor de sangre, Not only of your own lives, no solamente en su propia vida, but also Pastor Esteban pero también al pastor Esteban and Caesar y a César and Mo y a Mo and Roger y a Roger and everybody. y a cada uno de ustedes. They have worked to create a church Hemos trabajado para formar una congregación for us. para nosotros. We were underage Nosotros a lo mejor somos menores de edad. in the past. En el pasado así vivíamos, como menores de edad, como aprendiendo. Jumping ahead to Galatians chapter 4, Pero al llegar a Gálatas capítulo 4, Paul says this. el apóstol Pablo dice lo siguiente a partir del verso 3. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. You see, humanity, when it is underage, ¿Se dan cuenta? La humanidad está llegando a ese tiempo is divided by difference. en el que estamos divididos por nuestras diferencias. You're not like me, Tú no eres como yo, so I'll not sit with you. así es de que no me voy a juntar contigo. I'll not eat with you. No voy a comer contigo. I won't try to establish a relationship No voy a with you. tratar de tener una relación contigo. But when humanity is fully mature Pero lo que la humanidad está experimentando es completa inmadurez. in Christ, Pero en Cristo, it is united nosotros unidos despite difference. estamos a pesar de nuestras diferencias. That even though we come from different backgrounds, Y aunque venimos de diferentes trasfondos, we have a common inheritance tenemos una herencia común as members of Abraham's como family. miembros de la familia de Abraham. This single moment Este momento solamente that the whole world has been waiting for. es el momento el que todo el mundo ha estado esperando. All of human history has been leading to this. Toda la historia ha buscado ese momento oportuno. Jesus delivers. Jesús libera. He infiltrated the world Él ha llegado a este mundo and he beat it from within. y ha destruido el temor desde el centro, desde sí mismo. And he who triumphed Y aquel que triunfa knows all of our weaknesses. sabe que tenemos debilidades. All of our limitations. Sabe que estamos limitados. And his spirit transcends all languages. Pero su espíritu trasciende todo lenguaje. And he has adopted us. Y Él nos ha adoptado a nosotros. He says, you are Él dice, tú eres no longer a slave, ya no más un esclavo, but a child of God. pero ahora eres un hijo de Dios. And since you are his child, Y puesto que tú eres un hijo God has made you an heir. de Dios, ahora eres un heredero. The nations belong to Christ. Las naciones le pertenecen a Jesús. This is his inheritance. Esta es su herencia. Let us not walk back in fear. Pero no debemos devolver al temor. Christ has adopted us Cristo nos ha adoptado by his spirit. a todos nosotros por su espíritu. You know, our church Ustedes saben, nuestra iglesia has been here for many years. ha estado aquí por muchos años And it is old. y es vieja And it also is trying to change. y también está tratando de cambiar, But it can only change pero solamente puede cambiar if we are fearless. si somos valientes And we look up at the top of this mountain. y si vemos desde la altura de esa montaña. It has taken us so long Nos ha tomado mucho tiempo to get here. para llegar aquí, Thousands of years. muchos miles de años. The gospel has spread throughout the whole world. El evangelio ha estado penetrando a través de todo el mundo And yet the church is still divided y aún la iglesia sigue dividida, between cultures. dividida por culturas. We don't even sit at the cafe. Ni siquiera nos sentamos en el Together. café juntos. We barely worship together. Pocas veces adoramos al Señor juntos. And there are many that don't even know you. Y hay muchos que ni siquiera los conocen a ustedes. From that side of the campus De aquel lugar del campus and that side of the campus to here. a aquí.
We need to be fearless. Necesitamos deshacernos del temor. And so that is why I am here. Y por eso estoy aquí. And I look forward to getting to know you. Y miro hacia adelante con el deseo de conocerles. And I would ask Y voy a preguntar for you to do the same. para que ustedes también hagan lo mismo. When I was at the top of that mountain, Cuando yo estaba en la cima de esa montaña, the only thing that got me down lo único que me hizo bajar was necessity. fue la necesidad. That was the only reason. Esa fue la única razón. And I was so afraid. Y tenía mucho miedo. And I made my own life more difficult Y me hice mi vida más difícil because I was afraid. porque tenía temor. I hurt my ankles. Me lastimé mis tobillos, I wiped out. me caí, I ate snow. tragué nieve. It was terrible Fue terrible because I was afraid. porque tenía miedo. But it's when you let yourself go Pero es cuando te dejas ir in the confidence that Christ en la confianza de que Cristo is with us está contigo that we can take this ride together. que podemos tomar este raite juntos. Would you pray with me? Oramos juntos. Father God, Gracias, Padre. we thank you so much for your spirit, Te agradecemos por tu espíritu, the spirit that has adopted us el espíritu que nos ha adoptado to become sons and daughters of God. para convertirnos en hijos e hijas de Dios. Lord, we thank you so much for your accomplishment. Señor, te agradecemos mucho por lo que tú has logrado That the previous boundaries y permite que esas divisiones that have kept us separate que nos han mantenido separados, have been totally put to shame. que completamente sean avergonzadas. Lord, we thank you that we can walk out Señor, permite que podamos caminar in unity. en unidad. Lord, would you give us patience? Señor, por favor, danos paciencia. Lord, would you give us perseverance? Por favor, danos perseverancia. Lord, would you give us understanding? Danos entendimiento. Lord, would you make many nations Por favor, permite que de muchas naciones into one family? seamos una sola familia. We thank and praise you. Te agradecemos y te adoramos. Amen. Amén.